que se le venda un producto en un mercado competitivo donde los precios pues quizá van a ser más bajos versus un mercado no competitivo, es decir, prohibitivo, donde la oferta, dado que el producto aquí es ilegal, pues tiene la posibilidad de manipular el precio y elevarlo bastante, ¿no? Entonces, ahí a lo mejor otro asunto relevante empieza a convertirse el tema económico por los argumentos que plantea el gobierno y ya depende de la oposición presentar una refutación que me haga pensar que ese argumento es un asunto relevante o que de plano no es un asunto relevante. Pero otra vez, no es que el argumento, no es que el punto económico por default sea un asunto importante en este debate, se va formando en función de lo que discuten los equipos. Después viene el tema de determinar el estándar de la evaluación. Y otra vez, como el tema de los asuntos, pues puede ser algo muy explícito en la moción que se está discutiendo, o puede ser algo que los equipos vayan colocando a su favor conforme se desarrolla el debate. Por ejemplo, tenemos la moción: esta casa cree que haber elegido a Donald Trump como presidente fue un error. Bueno, pues quizá un criterio de evaluación más o menos explícito en esta moción es que aquellos equipos que me logren demostrar más errores cometidos como consecuencia de haber puesto a esta persona como presidente son los que van a ganar el debate. Entonces quizá el criterio es eh, la magnitud, el impacto, la relevancia de esos errores en el contexto que se defina, que a lo mejor puede ser la estabilidad económica de los Estados Unidos, el problema de inmigración en los Estados Unidos, etcétera, ¿no? También tenemos, por ejemplo, esta moción: esta casa cree que el Internet ha causado más mal que bien a las condiciones de la sociedad. Es una moción un poco extraña porque tiene este elemento que dice a las condiciones de la sociedad. Y digamos, de entrada un juez pues puede pensar, bueno, lo que tengo que evaluar o el criterio que pueden estar presentando los equipos son males versus bienes, es decir, una balanza de costo-beneficio podría ser. Sin embargo, este elemento de las condiciones de la sociedad pone, digamos, el estándar en contexto. Y ya dependerá de los equipos definir qué son las condiciones de la sociedad o qué quiere decir las condiciones de la sociedad para que yo pueda evaluar si eso es lo que está causando el Internet es bueno o malo, ¿no? Entonces hay veces que la emoción, como en este caso, quizá no está tan bien definida, es un poco ambigua o tiene términos que requieren que los equipos clarifiquen para que pueda existir un estándar. Entonces, otra vez, es variable, pero como juez tengo que ser capaz de identificar primero un asunto y después de identificar el asunto, qué criterio o qué estándar me va a ayudar a decidir si el asunto o lo que se diga sobre ese asunto es importante o no. Y finalmente me voy a la parte de comparar argumentos y roles en el debate. Es decir, como dijimos al principio, todo lo que se diga en el debate, pues yo lo puedo ir catalogando entre algo que cumple un estándar y que por tanto me pruebe también un asunto. Y en general habrá pues argumentos que sean más importantes que otros, predominen sobre de otros en función de pues estos elementos de evaluación que hemos visto. Preguntas comunes que un adjudicador se puede hacer pues son como: ¿qué equipo fue más relevante en el debate en cuanto a los asuntos y estándares identificados? Que es lo que vimos hace un momento. ¿Qué argumentos permanecieron firmes en el debate, inclusive frente a las refutaciones de los demás equipos? ¿Por qué? Porque como vimos en el tema de los asuntos, puede ser que un equipo empiece a presentar argumentos que parecen ser importantes para cierto asunto y con una refutación convencerme a mí como juez que ese asunto realmente pues, no era relevante para el debate, ¿no? Y bueno, finalmente sí hay que decir que hay veces que cuando los jueces están evaluando un debate, pues muchas veces como que se forzan a encontrar un estándar y es muy fácil caer en un error, por ejemplo, como
se pone en el último punto de esta slide, que dice: esta casa cree que haber elegido a Donald Trump como presidente fue un error. Quizá él es un estándar, alguien podría pensar, oye, es ¿quién me dice más errores? Y yo podría pensar, pues va a ganar el equipo que me dé más ejemplos de errores que aciertos, y con eso ya ganó el debate. No necesariamente, porque puede ser que haya errores, como lo dijimos en las slides anteriores, de mayor magnitud o relevancia para el contexto del debate, que en este caso es a lo mejor la economía de Estados Unidos, el desarrollo político de Estados Unidos, o simplemente Estados Unidos, su sociedad como tal. Entonces puede volverse también un tema de calidad, es decir, qué errores me demuestran o qué aciertos me demuestran que haberlo puesto como presidente pues causó un beneficio o un perjuicio para la sociedad americana. Entonces, eh, otra vez, no hay que forzarse a buscar un estándar porque podemos caer en este tipo de errores. Hay que más bien ser muy observadores y entender qué me están diciendo los equipos, qué están intentando probar, y en función de eso entender cuál es su estándar y sobre qué asuntos están hablando. Entonces, otra vez, como tabula rasa, voy, escucho, entiendo y con base en eso emito un juicio. Creo que en resumen, este diagrama puede describir bastante bien un poco el ejercicio de observación y toma de decisiones de un juez dentro de este tipo de debate. ¿Por qué? Pues bueno, porque hay una cámara alta de gobierno y una cámara baja de gobierno, igual para oposición, y hay dos bancadas, la de la oposición y la de gobierno. Y hay un espectro que nos plantea la moción. La moción generalmente va a ser algo o un tema controversial que de inicio nos plantee en un punto medio, en donde con base en lo que los equipos vayan diciendo sobre ese tema nos vamos a orientar más hacia el gobierno o más hacia la oposición, y más hacia las cámaras altas o más hacia las cámaras bajas, y en función de los asuntos que se estén discutiendo en ese debate. Aquí yo intenté representar los asuntos como estas esferas amarillas, en donde una esfera más grande representa un asunto más relevante para la moción y una esfera más chica un asunto menos relevante para la moción. Aquí tenemos tres asuntos. El asunto 1 es como el menos relevante comparado con el 3, que es más relevante que el 1 pero menos relevante que el 2, y el 2, que es más relevante sobre el 1 y el 3. Entonces, por ejemplo, aquí estamos diciendo, oye, la Cámara Alta de Gobierno está probando de una forma mucho más convincente este asunto que es el más relevante del debate. Sin embargo, la Cámara Baja de Gobierno se está quedando un poco más con la prueba de este otro asunto. Y bueno, la oposición me logró probar este asunto, pero no a un punto en el que me convenza del caso de la oposición, sino que con las refutaciones del gobierno, etcétera, pues quedó casi en la mitad, casi neutro, no me persuadió tanto. Entonces, más o menos así podemos gráficamente como representar el proceso de evaluación del juez en este formato. Y obviamente todo esto se va haciendo en función de los elementos de análisis que pueden existir sobre un argumento. Aquí revisamos forma, fondo, verdad y validez en función de asuntos y estándares, pero puede haber más. Otra vez, como dijimos en un principio, para este curso es un tema de herramientas y consideraciones básicas para evaluar un debate como es el parlamentario británico, pero no son todas y no son las únicas y no son las que se deberían usar, digamos, al 100%, ¿no? Es una guía. En principio les podría decir que casi cualquier formato de debate competitivo, sea World Schools Debating Championships, Karl Popper Debating, World Universities, como es el caso del parlamentario británico, eh, caen en general en estos principios y en este tipo de evaluación. Finalmente, ya que termina el debate, bueno, la toma de decisiones es algo que se da, digamos, en una discusión entre panelistas y jueces principales. Una vez que acaba un debate, los debatientes salen de la sala, panelistas y jueces principales se ponen a conversar y técnicamente deben de llegar a un consenso.
Si no llegan a un consenso, se debe de votar sobre las posiciones